¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Escuela de Oración, que es el recorrido que estamos haciendo aquí en el canal diocesano de televisión por manos de nuestro arzobispo, don Francisco, de los grandes referentes, los grandes maestros de espiritualidad, los mejores y las mejores hijas de la Iglesia que tal vez nos puedan ayudar a avanzar en este acercamiento que todos pretendemos hacia Cristo y hacia una relación cada vez más estrecha con Él. En este itinerario y en esta entrega, que será la número 85, hemos aparecido conveniente dedicarla a la figura de Santo Domingo de Guzmán, uno de los más señeros hijos de la Iglesia de España. Santo Domingo de Guzmán fue un hombre emprendedor, predicador infatigable, fundador y organizador de la Orden de los Predicadores, de los célebres dominicos. Fue un hombre sencillo, con una profunda vida interior, de gran ecuanimidad y muy compasivo. Natural de Caleruega, desde su vocación al sacerdocio, entendió que el mejor servicio a la Iglesia y el mejor servicio a los hombres y mujeres de su tiempo era la predicación y la formación en vida cristiana. Vamos a dedicar esta tarde, esta entrega, a profundizar en la vida, en el testimonio y en las enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán. Después, con el testimonio del padre Antonio de la Huerta, que es fraile dominico y que actualmente se desempeña en el convento Santo Domingo de Guzmán en Ocaña, tal vez la fundación dominica más señera e históricamente más importante de la archidiócesis. Pero antes de nada, escuchemos a don Francisco, a nuestro arzobispo, en esta catequesis sobre Santo Domingo y su aportación a los cristianos en el momento presente. ¿Cómo oraba Santo Domingo de Guzmán? ¿Cómo era la oración de uno de los referentes más grandes de toda la espiritualidad cristiana, probablemente de todos los tiempos? ¿Cómo era la oración de Santo Domingo? Me atrevo a hacer como tres partes que las hacemos siempre mirando al Señor que está presente en la Eucaristía, porque nosotros aprendemos a orar orando. Es el estilo de la Escuela Diocesana de Oración, que hoy es el número 85 de estas catequesis y que cada vez tienen más seguidores en todo el mundo, y que sobre todo porque creo que es una auténtica escuela que nos enseña a orar. Este año, este curso, estamos con los grandes maestros de oración y no podía faltar la figura colosal de Santo Domingo de Guzmán, también tan relacionado con nuestra archidiócesis de Toledo en Ocaña, donde está uno de los monasterios más importantes de los dominicos. También tenemos dominicas en distintos lugares de la archidiócesis. Tenemos uno aquí en Toledo y tenemos dos en Toledo, por lo tanto hay como una gran presencia de la vida dominica, ¿no? Ahora yo me atrevo a decir, recogiendo un poco uno de los escritos de la historia de la Orden de Predicadores, partiendo de una realidad. Él oraba mucho. Dicen que por el día predicaba y hablaba a los hermanos y todas las noches las dedicaba, muchas noches, a orar y a estar con el Señor. Muchas noches las dedicaba en vigilias a la oración, ¿no? De tal manera que era muy normal que durmiese en la capilla, cuentan algunos de sus biógrafos, ¿no? O sea, era muy normal que le sorprendiese la madrugada, pues como se hace aquí también en nuestra adoración perpetua, que hay muchos que también oran de noche y de día, ¿no? También de noche, ¿no? Por tanto, no hay duda de que era un hombre de una profunda vida de oración. Pero claro, decir que era un hombre que oraba, podemos decir, bueno, como oraban todos, y también ha transmitido eso a los dominicos, a las dominicas, pero la pregunta sería, ¿y cuáles son las características de la oración de Santo Domingo de Guzmán? Como vimos la característica de la oración de Santa Teresa de Jesús o Teresita de Lisieux, o santos más actuales como el Padre Carlo de Foucault, o tantos y tantos que hemos visto a lo largo de estos 85 programas que estamos haciendo, 85 catequesis, ¿no?
Yo me atrevería poniendo la palabra seducción, por el texto bíblico. Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y me pudiste. Hemos luchado, ¿no? Que a veces la oración es eso, es casi, es un estar con el Señor, pero a veces también es una lucha. Como diría Cristina de Arteaga, la gran poetisa jerónima, ¿no? Es una lucha del amor contra el amor, ¿no? Del amor de Cristo contra nuestro pobre amor, que no se deja de vencer muchas veces. Por eso digo que, y aparece que habría como 3 seducciones, por hacer una síntesis muy sintetizada, ¿no? Porque Santo Domingo de Guzmán es mucho más en su oración, ¿no? Los papas, como vamos a leer al final, pues casi decían que era un nuevo San Pablo, un nuevo San Pablo. Recorría los lugares y el mundo anunciando el Evangelio y gastándose y desgastándose por el servicio. Y la fuente profunda de esa actividad apostólica prodigiosa era, sin lugar a dudas, su profunda vida de oración. Primero, seducido por la verdad. De eso han hecho los dominicos, y él ha hecho toda su trayectoria y todos sus objetivos. La verdad, veritas, la verdad. Buscar la verdad, predicar la verdad. Pero vamos a ponerle nosotros, siguiendo a Santo Domingo, seducidos por la verdad que es Cristo. La verdad que es Cristo. Segundo, seducido por la palabra que es Cristo, la palabra de Dios. Él leía la palabra, leía los evangelios, hasta el Antiguo Testamento recomienda, ¿no? Como no va a ser, también es palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Seducido por la palabra que es Cristo. Y por último, seducido por la dimensión apostólica de su oración. Era un hombre que vivía esa apostolicidad de su oración. O sea, es decir, él oraba, y lo que oraba y el Señor le transmitía era para apasionarse por entregar su vida, ¿no? Entregaba su vida al servicio de los demás, ¿no? En esa frase tan bonita que yo tantas veces comento de la oración colecta de San Francisco de Borja del día 3 de octubre. Señor, que yo sepa que no existe alegría más grande en este mundo que gastarse y desgastarse en tu servicio. No hay alegría más grande que vivir ejercitando la caridad. Por tanto, 3 seducciones. Vamos a ver las 3 seducciones que vive Santo Domingo de Guzmán. Fundador, místico, un hombre que le ofrecieron muchas veces ser obispo y no quiso, renunció al episcopado, quiso permanecer en ese sentido sin lo que él en aquellos momentos presentaba a veces el episcopado, que era una auténtica dignidad, en el sentido que él no quería, ¿no? Y entonces él renuncia, ¿no? Renuncia a esto, ¿no? Pero es un hombre que vive seducido por esa verdad que es Cristo, el camino de la vida verdadera, que vive seducido también por esa palabra de Dios que es Cristo encarnado, al cual él oraba de día y de noche, sobre todo en las noches, cuando llegaba agotado. Y también tercero, que era el hombre que vive esa profunda oración apostólica. Por ellos me entrego, ¿no? Que dice Jesús en el texto preciosamente de la oración sacerdotal, oración de comunión. Dice así el texto que estoy leyendo y que aparece en la liturgia de las horas el 8 de agosto. Es un poco lo que la Iglesia ha recogido para hablar de Santo Domingo de Guzmán, para que conozcamos por lo menos unas pinceladas de cómo era esta persona, este santo, cómo oraba, ¿no? Sabéis que nació en Caleruega, cerca de Burgos, en España, y que fue canónigo en la catedral de Osma, la iglesia de Osma, y que estudió teología en Palencia. Por tanto, pero sobre todo se ve que lucha muchísimo contra todas las herejías que habían surgido en aquellos momentos, ¿no? Sobre todo la albigense, que estaba muy localizada en el norte de Francia, y él lucha para buscar en todo la verdad. Es decir, que esa sería
y vamos a empezar ya la primera clave de su vida de oración: seducido por la verdad que es Cristo. Dice así: la vida de Domingo era tan virtuosa y de un fervor de su espíritu tan grande que todos veían en él un instrumento elegido de la gracia divina. Estaba dotado de una firme ecuanimidad de espíritu que solo lograba perturbar los sentimientos de compasión o de misericordia. Mirad, en el fondo, lo que viene a decir es que el orante es un hombre seducido por la misericordia de Dios. El que ora ablanda el corazón por el Espíritu Santo. Ese es el agua del Espíritu. No decimos en la secuencia al Espíritu Santo que el Señor con su presencia, ¿no? Pues riegue la tierra seca, ¿no? y ablande nuestro corazón para que lo haga dúctil al Señor, para que cumpla su voluntad, ¿no? Para que no sea un corazón duro, sino que se haga por el Espíritu arcilla cremosa en manos del alfarero, ¿no? Del Señor, ¿no? Por tanto, yo siempre digo que es la característica de un santo, la docilidad y la blandura del corazón, ¿no? Eso es la característica de un santo, ¿no? Como la característica de uno que no lo es la dureza de juicio, la dureza de corazón, la dureza de presencia. Eso es clarísimo. Donde está la dureza, porque Jesucristo nunca fue duro, fue exigente, pero no fue duro. Es distinto ser exigente a ser duro. La exigencia es que creo en la otra persona. Un padre que exige a sus hijos es porque cree en ellos. Un educador que exige a los que está educando es porque cree en ellos. Por eso le exige. Ahora, la dureza es otra cosa. Ser duro significa desahogarse, pegarle en la cresta al otro porque no piensa como yo, y yo quedarme tan pancho porque he estado dándole fuerte en la cresta. Eso es otra cosa. Eso no es evangélico. Jesús, decidme un pasaje del Evangelio donde Jesús fuese duro. No he visto ninguno jamás. Y creo que me he leído el Evangelio, lo he meditado miles de veces. Ahora, exigente sí. Si alguno quiere seguirme, que cargue con su cruz y me siga, ¿no? Exigente sí. El reino es exigente, el reino del Señor. Y la conversión es exigente, la santidad es exigente, pero no duro, ¿eh? Porque como decía también San Juan Bosco decía, qué fácil es a un educador desahogarse, plantarle cara al alumno en vez de corregirle con amor y no dejarse llevar por el amor propio, que es propio de los que son duros. Por eso lo primero que aparece es que estaba seducido por esa verdad que es Cristo, la verdad. Eso se lo preguntó Pilato. Estamos ahora todavía en tiempo de Cuaresma, camino hacia la Pascua, y en el Triduo Pascual, el Viernes Santo, la pregunta que le hace en el juicio que le hace Pilato, el juicio que le hace civil, que le hacen a Jesús, la pregunta de Pilato es que no la escuchó, dice que se lo preguntó pero se fue. ¿Y qué es la verdad? Pues sí que la verdad es Cristo. El que tú tienes delante de tus narices, Pilato, esa es la verdad. Es Cristo, es una persona viva, es el Verbo encarnado, esa es la verdad. Pero él dice, el texto del Evangelio, que se marchó, no le escuchó, no le interesaba la verdad. En ese sentido, por eso, podíamos decir que la primera clave es esta, ¿no? Por eso, fijaros lo que dice. En todas partes se mostraba de palabra y de obra como un hombre evangélico, seducido por el Evangelio, ¿no? En esa verdad. De día, con sus hermanos y compañeros, nadie más comunicativo y alegre de Santo Domingo de Guzmán. Era un hombre normal, alegre, comunicativo, feliz, ¿no? De noche, nadie más constante que él en vigilias y oraciones de todo género. Raramente hablaba a no ser con Dios en la oración o de Dios. Lema precioso de este seducido por la verdad. O hablaba de Dios o hablaba con Dios. Esto es lo que dice él en esta realidad y en estas, resumiendo esto que recoge la liturgia de las horas del día 8 de agosto, fiesta de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? O hablaba de Dios
o hablaba con Dios. Por la mañana con sus hermanos, nadie más alegre, más simpático, más deseoso de comunicar, y por la noche nadie más deseoso de estar a solas con quien sabemos que nos ama. Segundo, seducido también no solo por la verdad, sino seducido también, sobre todo, por la palabra de Dios. Él era predicador, orden de predicadores, y lucha contra las herejías y contra todo desde la predicación. Esa es la orden de los predicadores que él funda y que él es sobre todo un testimonio, ¿no? Fijaros lo que dice: con frecuencia exhortaba de palabra o por carta a los hermanos de la mencionada orden a que estudiaran constantemente el Nuevo y el Antiguo Testamento. Cuando encontraba palabras tuyas, dice el profeta, las devoraba, Señor. Tus palabras eran mi gozo y mi alegría, ¿no? Aquí le hemos dicho muchas veces en nuestra escuela diocesana de oración, no puede haber una profunda oración cristiana si no decimos una y otra vez: tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Si no saboreamos la palabra de Dios, gustad y ved qué bueno es el Señor. ¿Puede haber una oración sin la palabra de Dios? No. Porque en la Eucaristía, que estamos contemplándola ahora, este grupo que estáis aquí, que os toca en este momento de turno, cuando contemplamos la Eucaristía, en la Eucaristía miramos a Jesús, le miramos. Pero si además de esa mirada muchas veces recordamos lo que nos ha dicho sus palabras, es miel sobre hojuelas, ¿no? Porque es contemplar y escuchar. Por eso lo decía otro gran santo, San Manuel González, que también dedicaremos a algún programa de los maestros de oración, ¿no? San Manuel González decía: no existe oración más profunda que contemplar la Eucaristía, el corazón eucarístico de Jesús, pero leyendo el Evangelio y meditando el Evangelio. Porque el Evangelio es la palabra permanente de Jesús hacia nosotros, y la contemplación nos saca también de nuestro propio narcisismo y de nuestro propio yo. Mirar como Él te mira, que decía Santa Teresa de Jesús. Eso sería orar, mirar como Él te mira. No tenemos derecho a mirarnos más que con los ojos de misericordia de Dios. Hay de aquellos que se miran con sus propios ojos. O se hunden porque están desanimadísimos por lo poco que viven, o son unos soberbios que se acaban haciendo autorreferenciales, como dice el Papa Francisco, como aquel fariseo que sube al templo y lo que va a hacer va a ser contarle a Dios lo bueno que es y lo malo que son los demás. Eso es lo que hace el fariseo. Señor, te doy gracias porque yo no soy como esos, porque yo ayuno, porque yo tal, ni como ese que está ahí orando. Yo soy mucho mejor que todos esos. Eso es autorreferencialidad. ¿Cómo va a escuchar el Señor la oración de un soberbio? No la puede escuchar. Qué distinto hubiese sido que la oración de este fariseo hubiese sido, o de esta persona que sube a orar hubiese sido: Señor, te doy las gracias porque soy como todos. Y si no soy como todos, podría ser como todos. Y podría ser también adúltero, podría ser sinvergüenza, podría ser un ladrón, podría ser igual, si tú no me sacas por tu infinita misericordia. Ese es el hombre orante, que acaba siendo humilde. Porque si no, si yo voy a la oración a contarle a Dios lo bueno que soy, o a mirarme a mí mismo para hundirme, porque no vivo nada, ¿para qué rezas entonces? ¿Para estar más hundido? Pues tendrás que mirarte con los ojos de misericordia con que te mira Dios. Que los ojos de misericordia que te mira el Señor. No tienes derecho más que a mirarte con los ojos de misericordia que te mira el Señor. Si no quieres quedar toda tu vida hundido, o lo que es peor, que te haces un soberbio porque te pasas toda la vida con los agravios comparativos que aparece en el fariseo. Por eso dice: el publicano, que se daba golpes de pecho, bajó de su oración justificado, es decir, santo. El otro no fue escuchado. ¿Por qué no fue escuchado? Porque lo que fue a contarle a Dios lo bueno que es, ¿no? Cuando uno se mira solo desde su propio yo, se hunde. Vosotros conocéis esa anécdota que es del santo cura de Ars.
que le pedía a San Juan María Vianney al Señor: Señor, que vea mi pobreza, que vea mi pobreza, que vea mi nada, que vea lo pecador que soy, que vea lo miserable que soy. Y dice él, cuenta él, que cuando lo vio, se hundió. Y dijo: Señor, aparta de mí esta visión, que me hundo, que me hundo. ¿Por qué? Porque quiso verse desde sus propios ojos, no desde la misericordia infinita con que Dios nos mira. Porque toda nuestra vida a veces está manchada y tenemos cosas que no son tan buenas y pues todos somos pecadores, ¿no? Y quien dice que no ha pecado es un mentiroso, dice San Pablo, ¿no? Por tanto, seducido por la palabra de Dios. Fijaros que también Santo Domingo de Guzmán es una oración a lo tipo paulina, muy apostólica, ¿eh? Por eso al final va a decir preciosamente Gregorio IX, el Papa, ¿eh? Dice de él afirmó el Papa Gregorio IX: conocí a un hombre, se refiere a Santo Domingo de Guzmán, conocí a un hombre, en el sentido, tan fiel seguidor de las normas apostólicas, que no dudo de que en el cielo ha sido asociado a la gloria de los mismos apóstoles, de San Pablo. Dice el Papa de él. Conocí a un hombre seducido como era Domingo Guzmán, que por su profunda pasión por Jesucristo, por la palabra de Cristo, tu palabra me da vida, era capaz de vivir asociado a la gloria de los apóstoles. Un nuevo apóstol que el Señor hace surgir en su Iglesia en momentos de crisis y de dificultades para decir al mundo cómo sabe el amor de Dios, seducido profundamente por la palabra de Dios que es Jesús. Por eso fijaros que lo dice, ¿no? Llevaba siempre consigo el Evangelio, lo llevaba siempre como nosotros. Ahora también lo podemos llevar en el móvil y podemos, en la aplicación que da la liturgia de las horas, podemos buscar la lectura de cada día, ¿no? Pues él lo llevaba, entonces había que llevarlo en un libro. Fijaros, ¿qué llevaba siempre? El Evangelio. Llevaba siempre el Evangelio de Mateo y las cartas de San Pablo, y las estudiaba intensamente de tal modo que casi se las sabía de memoria. Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba. Eso le pasó también a Teresita del Niño Jesús, que le pidió al Señor, que le dijo: Señor, ¿qué libro me recomiendas para la oración? El mejor libro de meditación. Y dice que ella entendió que le dijo el Señor: el Evangelio, la palabra de Dios, la Biblia es el mejor libro para orar. Y aquí eso aparece en él, ¿no? Seducido por esa palabra de Dios, que es Jesucristo. Y tercero y por último, seducido, podíamos decir, por la caridad y la apostolicidad con sus hermanos, que también le llevaba Cristo, ¿no? Por eso dice así el comentario: estaba dotado de una firme pasión por Jesucristo, por los sentimientos de compasión y de misericordia, y como es norma constante en un corazón alegre, se refleja en la faz, en su porte exterior, siempre gracioso, siempre gozoso, afable. Revelaba la placidez y armonía de su espíritu. De día, evangelizando con sus hermanos, de noche en vigilias y en oraciones de todo género, para tener y no perder nunca esa sintonía con Cristo. O hablaba con Dios, o hablaba de Dios, o hablaba de Dios, o hablaba con Dios, ¿no? Es un poco también en la línea de toda la espiritualidad teresiana, ¿no? Toda la espiritualidad es también la línea de los jesuitas también, cuando habla también San Ignacio en lo que él llama ser contemplativos en la acción, ¿no? Por una parte oramos, pero por otra parte la oración no me lleva a ensimismarme, sino que me lleva a hacer un éxodo, como estamos viviendo ahora en Cuaresma, ¿no? ¿Qué es la vida de oración? Un éxodo, una salida de sí mismo. ¿Para qué? Para entrar en el desierto de la purificación, oración, ayuno y limosna, y para llegar a la tierra prometida del amor de Dios, de la Eucaristía, de la caridad. El pueblo de Israel, ¿no?
El pueblo de Israel sale del desierto, se purifica en el desierto y llega a una tierra que emana leche y miel, que es la tierra prometida del amor de Dios. Y eso es la conversión, y eso es la santidad, y eso es la vida de oración, y eso es lo que es nuestra vida cristiana, ¿no? Hay que salir de uno mismo. El éxtasis es salir de uno mismo, no quedarse en sí mismo, no quedarse ensimismado, sino salir al encuentro de los hermanos que sufren, ¿no? Por eso, y voy terminando ya, dice: en todas partes se mostraba de obras y de palabra como un hombre evangélico, ¿no? Dice, con frecuencia pedía al Señor que le concediera una auténtica caridad, lo que estoy diciendo, caridad apostólica, caridad evangelizadora, fruto de su oración, porque no tiene desperdicio lo último que voy a decir. Dice, con frecuencia pedía a Dios una cosa, que le concediera una auténtica caridad, que le hiciese preocuparse de un modo efectivo por la salvación de los hombres, consciente de que la primera condición para ser verdaderamente miembro de Cristo era darse totalmente y con toda su energía a ganar almas para Cristo, del mismo modo que el Señor Jesús, Salvador de todos, ofreció toda su persona por nuestra salvación. Con este fin instituyó la orden de los predicadores, que ahora va a hablar también como dar testimonio el padre Antonio desde Ocaña, la orden de predicadores, realizando así un proyecto sobre él que había reflexionado profundamente desde hace ya tiempo. Él había visto cómo el Señor le llevaba a una profundísima relación de amor. El Señor le llevaba precisamente en estos momentos a vivir con los sentimientos del corazón de Jesús, que resumo esos sentimientos del corazón de Jesús por su profunda vida de oración. ¿De qué le brotaban? De 3 seducciones, como el profeta: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuisteis más fuerte que yo y me pudisteis. La primera seducción, la verdad, veritas, que es el lema de los dominicos, ¿no? La verdad. Pero esa verdad es Cristo, ¿eh? Esa verdad es Él. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Seducido por la palabra de Dios, aconsejaba el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que conociesen la palabra de Dios. Y él llevaba siempre el Evangelio de Mateo, sobre todo, que es el Evangelio eclesial, y también las cartas paulinas. Se las sabía de memoria, o casi de memoria. Y tercero y último, seducido por la caridad, que es Cristo. Seducido por la apostolicidad, no se quedaba. Mirad a Santa Teresa de Jesús, que es una también de las cumbres de la mística. No le gustaba mucho las personas que estaban en la capilla muchas horas, pero por perder el fervor no querían salir nunca. Y dice ella, hermanas, que entre los pucheros está Dios, y en la calle también está el Señor, y en la vida, y en los problemas, y la gente. Claro que hay que orar y mucho, cuanto más oremos mejor. Pero también luego toca, cuando toca otras cosas, cuando toca evangelizar, salir al mundo, la caridad, atender a mi familia, a mis hermanos, pues tengo que salir y no tengo que presentarme. Dice, no le gustaba mucho. Ella la llamaba, Santa Teresa, que era muy graciosa, las almas melancólicas, decía ella. Almas melancólicas, que se pasan la vida mirándose el ombligo, vamos. Eso no es el Evangelio. Por eso, qué bien lo dice preciosamente Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Era una espiritualidad, una vida de oración que la hacía salir al mundo, a la vida, a transformar el mundo según el corazón de Dios, a evangelizar, a llevar a los hombres a lo más profundo de Cristo, a decirle al mundo cómo sabe el amor de Dios. Él tenía esta realidad tan hermosa y tan grande para nuestra propia vida, ¿no? En lo que hacía precisamente en todos los momentos de su vida y de su existencia era con toda seguridad mirar al Señor, y el Señor le llevaba seducido por evangelizar, que es lo que hace con la orden de los predicadores,
que van al mundo a anunciar la buena noticia del Evangelio, con la palabra y con la vida. Predicador, tu voz es voz de Dios. Predicador, profeta del amor, faro de luz que alumbra el mundo sin cesar. Predicador, testigo del Señor, Domingo de Guzmán, humilde y compasivo, danos vivir nuestra misión con alegría. Predicador, que enciendes al pasar el corazón de quien te escucha hablar de la verdad, de la esperanza y el amor. Predicador, testigo del Señor, Domingo de Guzmán, humilde y compasivo, danos vivir nuestra misión con alegría. Predicador, infúndenos valor para seguir a Cristo como tú, con decisión, confiando plenamente en Dios. Predicador, testigo del Señor, Domingo de Guzmán, humilde y compasivo, danos vivir nuestra misión con alegría. Predicador, testigo del Señor, Domingo de Guzmán, humilde y compasivo, danos vivir nuestra misión con alegría. Soy Antonio de la Huerta Burgos, fraile dominico. Estoy en el convento de Santo Domingo de Guzmán de la población de Ocaña, de la provincia de Toledo, en un convento que se empezó a construir en 1527 y se culminó con la cúpula de la iglesia en 1605. Este convento, la comunidad de este convento pertenece a la provincia de los padres dominicos de Nuestra Señora del Rosario, que en un principio de su fundación en 1587 se llamaba Nuestra Señora del Rosario de Filipinas, porque la razón de la fundación de esta provincia era la predicación del Evangelio en las islas Filipinas. Y de Filipinas nos trasladamos a China continental, llegaron a Vietnam, a Japón, y en la actualidad estamos en Singapur, en Corea del Sur, en Macao, estamos también en Timor Este, en Birmania, y bueno, pues estamos realizando la razón de la fundación de esta provincia, con el resultado de que en el Oriente cada año se van sumando muchas vocaciones ya criollas de allí, de esas nacionalidades. Tenemos ya frailes
birmanos, tenemos frailes de Timor, tenemos de Singapur, tenemos de Corea del Sur, tenemos también frailes dominicos de Venezuela, que también estamos presentes allí. Y, como he dicho, la razón de esta provincia pues fue la predicación del Evangelio, la buena noticia del Evangelio en el Extremo Oriente. A la entrada del convento de Santo Domingo de aquí de Ocaña pone padres dominicos misioneros de ultramar, es decir, de las naciones, de los pueblos al otro lado del mar. Y a principios del siglo XIX se fundó en este convento de dominicos de Ocaña el Colegio de Misioneros, porque hasta ese momento los misioneros que iban a ultramar eran escogidos voluntariamente, se ofrecían en los conventos de España. Pero parece ser que ya a principios del siglo XIX, pues los voluntarios escaseaban y el trabajo en las misiones era cada vez mayor. Y entonces los superiores mayores decidieron fundar un colegio aquí en España para formar vocaciones misioneras para ir a Extremo Oriente, a ultramar. Y escogieron este convento de Ocaña. Y así estuvimos, dicen que unos 3.000 misioneros salieron de aquí, de este convento de Ocaña, hacia ultramar. En 1980 se secaron las vocaciones aquí en España y entonces, pues bueno, se cerró el noviciado aquí en el convento de Ocaña. Y bueno, y estamos pues en una sequía que aquí en España, pues a lo mejor cada 3 o 4 años sale una vocación. Ahora tenemos una vocación que es venezolana, es médico y está haciendo el noviciado en Sevilla para después ir a donde le manden los superiores, a Extremo Oriente. Pues bien, mi vocación a la vida religiosa, ¿cómo surgió? Pues mira, os voy a decir un secreto a voces. Allá por los años donde yo nací, cuando yo nací en 1955, eran familias más que numerosas. Cada familia, pues a lo mejor tenía 4, mínimo 4, 8. En mi barrio, en el pueblo donde yo nací, lo normal eran 7, 8 en cada familia. Y no hace mucho tiempo estaba yo reflexionando, pero si la vocación, más que tenerla nosotros, la tenían nuestros padres, por varias razones. Porque tenían que ir colocando a los hijos. A una hija la mandaban a un colegio de monjas, a otro, a un hijo, a unos frailes. Pues era una manera de ir quitando bocas, de ir educando a los hijos, egoísticamente, a lo mejor hablando o pensando, para que tuvieran una educación que ellos en el pueblo no podían, porque no había colegios, no había institutos, no había nada. Seguían comiendo y no avanzaban en la formación. Entonces, o algunos iban al seminario, las familias pudientes pues les mandaban en los colegios de frailes a través de becas, a través de que los superiores, si eran 2 hermanos, pues pagaba solo uno, en fin, que nos educamos todas esas quintas de la década de los 40, 50, 60, 70, la mayoría nos formamos en colegios de frailes, que la idea final de nuestros padres era que fuéramos frailes agustinos, franciscanos, dominicos, jesuitas, salesianos, en fin. Pero la idea de los padres, y por eso digo yo que tenían más vocación los padres, nuestros padres, que deseaban que uno de sus hijos o una de sus hijas o varios
fueran frailes o fueran monjas o fueran sacerdotes. Ellos lo querían, porque la fe la tenían ellos. A nosotros éramos unos mandados. Tú al colegio de los dominicos. Yo al principio estaba apuntado para ir a los carmelitas de León y de repente mis padres cambiaron de idea y pues ahora vas a los dominicos de Arcas Reales de Valladolid. Y allí fui y aquí estoy. Entonces, en el año 1973-74 hice el noviciado en este convento de Santo Domingo de Guzmán. Y en 1980, en octubre, pues el superior, el provincial, me mandó a Venezuela. Y allí estuve casi 18 años, 17 años. Yo estuve los primeros 9 años de misión en Venezuela en un pueblo que se llama Santa Rita, que era la capital petrolera de Venezuela, en el lago de Maracaibo, en la costa oriental del lago. Imaginaros, para que conozcáis, un pueblo que oficialmente tendría unos 30.000 habitantes, era la capital del distrito y había pueblos que pertenecían a ese ayuntamiento con 300.000 habitantes, que es donde residía el obispo de esa diócesis de Cabimas. Y era un pueblo muy violento, muchas muertes, rara era la semana que no había un asesinato o varios asesinatos, porque se dedicaban al contrabando, no de droga, sino de armas, de pistolas españolas, brandy, queso de holandés de las islas de Aruba y Curazao, que estaban ahí a un tiro de piedra de la costa del lago de Maracaibo. Y allí me ejercité en hablar del amor de Dios, del perdón, de la compasión. Qué difícil era reunir en la misma iglesia a 2 familias, a 3 familias, rezando, dando gracias a Dios, cuando se sabía que una familia estaba buscando la venganza de esa otra familia porque hace un año habían matado a un hijo o a 2 hijos de esa familia. Era difícil, pero no imposible. Y gasté esos 9 años hablando del amor, de la compasión, del perdón de Dios. Hubo frutos, pero esos frutos a la larga, ¿no? Y de allí me mandaron los superiores de allí de Venezuela a otro lugar, a la capital del estado Barinas, que se llama también Barinas. Y esa parroquia, aparte de hacer después de la misma parroquia en la ciudad otras 2 parroquias, la parroquia del Carmen, que es la que construimos nosotros allí, que era diocesana, nos quedamos con 7 pueblos, pues a lo mejor el primero de 5.000 habitantes, el otro de 2.000 y pico, y así. Y por ahí te subías por la orilla del río Pagüey, te metías en los Andes y lo que quisieras caminar encontrabas campesinos que daban gracias a Dios porque había un sacerdote que les atendía en sus necesidades. La mayoría eran campesinos de esos pueblos, el Pagüey, la Caramuca, el Corozo, Camirí, eran campesinos pues que vivían del trabajo diario, que les ibas a pedir un bolívar y no lo tenían lo que manejaban, las gallinas, el cerdo, la yuca que sembraban, la ternera, lo que tenían, si se lo pedías te lo daban. Pero ahí yo comprendí cómo explotaban a los campesinos. Bajaban todos esos campesinos de las laderas de los Andes, bajaban en sus bestias y bajaban lo que habían producido, el queso, con las 2 o 3 vacas que tenían, hacían queso, lo vendían
compraban medicinas para ellos, para el ganado, la sal, el azúcar, el café, lo que necesitaban para la manutención de la semana. Pero cómo les explotaban, cómo les engañaban. Porque el precio lo ponían los intermediarios. ¿No? Si quieres yo te compro ese saco de yuca por 5 bolívares, si quieres, y si no, pues déjalo ahí en la orilla de tal. Así, era diario. La leche, los que entregaban la leche a las centrales, eso, por la mayoría de las veces les decían, no, es que la leche se estropeó, llegó dañada y entonces la tuvimos que tirar. Entonces, a lo mejor 50 litros que perdían, pero eran 50 litros que eran 5 kilos de queso. Y así, pues levantando la voz también, haciendo con ellos huelgas, cortando la carretera, para que se dieran cuenta de que estaban tratando con personas, no con bestias, con animales, ¿no? Y bueno, y ya en 1997, pues necesitaba un descanso, necesitaba también reciclar algo, a ver por dónde iban las nuevas corrientes de teología, de tal, ¿no? Y estuve pues un curso relajado estudiando, yendo a las clases de la universidad de teología, tal, eso. Y después me quedé aquí ya porque cuando yo tenía que irme para allá, murió mi hermano, 47 años tenía. A los 6 meses de morir mi hermano, murió mi cuñada. Y quedaron pues una pareja en la peor de las edades. El muchacho tenía 17 años y la muchacha 16 o por ahí más o menos. Y entonces mi cuñada antes de morir me dijo, ya, mira por ellos, atiende a ver, busca a ver si se dan, porque el muchacho era un poquito retraído, no. En fin, y bueno, y fue la razón de pedir a los superiores que me dejaran aquí en España. Y me mandaron a Cáceres, a una fundación. En Cáceres estuve 10 años, después estuve 13 años en otra parroquia, en Móstoles, y de capellán también en el hospital de Móstoles, que ahí también tuvimos que sudarla porque me pilló los 3 años de la pandemia. Y la vida religiosa nuestra, pues bueno, según el compromiso y el carisma de Santo Domingo de Guzmán, pues era eso: oración, estudio y predicación, usando los medios que estaban a nuestro alcance, en una parroquia, en un hospital, en la calle, con los campesinos, con los profesores, con los niños, en fin. Ese es el testimonio que os puedo dar y que merece la pena dedicarse pues a eso, a propagar, a contagiar nuestro compromiso cristiano, sobre todo la compasión, que es el hilo conductor de la Biblia, ¿no? La compasión de Dios a los hombres. Pues el cristiano tiene que ser eso, compasivo, misericordioso, abierto a la acción, a la presencia de Dios y dejarnos guiar de su Espíritu Santo. Y bueno, y desde aquí, desde este convento de Santo Domingo, os envío la bendición para todos vosotros. El testimonio del Padre Antonio desde Ocaña, desde el monasterio de los dominicos, pensando también en las 2 comunidades dominicas que tenemos en nuestra archidiócesis y las que están extendidas por todo el mundo. El programa de nuestro canal diocesano de YouTube, que transmite esta escuela diocesana de oración, llega a todo el mundo con miles y miles de entradas. Pues vamos también en estos momentos a pedir también por la orden de dominicos, y también vamos a pedirle al Señor que nosotros, como ellos, también todos vivamos esa pasión por la verdad que es Jesucristo, por la palabra que es Jesucristo, por la caridad que es Jesucristo. Nos seguiremos encontrando cada semana con nuestra escuela diocesana de oración, precisamente
este año dedicado a los maestros de espiritualidad, a los maestros de oración. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros.